Sobre esto queremos conversar con Ricardo Hernández, director del programa político y de Política, Sociedad del Instituto Res Pública. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la Hora. Muy buenas tardes. Ricardo. Un saludo a todos. Parte tú las preguntas, Mara. Como tú quieras, José Francisco. No, pero por favor. Bueno, partamos con la pregunta más evidente. ¿Está bien en su diagnóstico el presidente de la República, Gabriel Boric, y la ministra Toá? ¿Estamos los chilenos mejor que hace 2 años atrás? ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? Bueno, sin duda que esa opinión del presidente y de algunos de sus ministros, como vimos estos días, choca fuertemente con la realidad y también con las cifras. La verdad que todas las últimas cifras que se han conocido en distintos aspectos, en aspectos económicos, en aspectos de desempleo, de cómo están las pymes, cómo están las familias, la verdad que en casi todos los aspectos este gobierno está reprobando cifras bastante duras que reflejan que la sociedad está peor, los chilenos estamos peor que hace 2 años. Y la mayoría de las críticas se concentran en la falta de gestión del gobierno, en deficiencias en su línea política, la segunda línea política que podríamos llamar los ceremis, por ejemplo, autoridades de mandos regionales, locales, que no están dando el ancho, y eso han dado polémicas locales, incluso algunas que han saltado a temas ya nacionales, como el caso convenios que se fueron dando en distintas regiones, otros problemas de gestión, por ejemplo, para atender a las emergencias. Han sido varias las emergencias que en estos 2 años de gobierno han golpeado a nuestro país, y se ha sentido esa falta de eficacia del gobierno de llegar primero. Incluso se ha visto que el sector privado, incluso voluntarios, han logrado hacer a veces un primer approach, un primer acercamiento a las familias afectadas antes que el propio gobierno, y eso ha quedado plasmado en algunas de las trágicas experiencias que hemos vivido en estos 2 años. Oye, ahí, Ricardo, una pregunta, porque claro, está lo primero el diagnóstico de si estamos mejor o no estamos mejor, pero hay una publicación de Res Pública y también un video en redes sociales que tú señalas que no porque existan problemas de ejecución de ciertas cosas, como políticas públicas, como lentitud al actuar frente a la catástrofe, por ejemplo, significa que el gobierno haya fracasado en otras dimensiones. ¿En qué otras dimensiones te parece a ti que no ha fracasado y al contrario uno puede decir, oye, han avanzado? Sí, que no podemos olvidar que el gobierno de Gabriel Boric, y cuando él gana la elección, viene presidido de una ola muy fuerte de una izquierda que ganó en las urnas, ganó en el proceso constitucional y luego le dan la victoria en el proceso eleccionario de presidentes, diputados y senadores. Pero al poco pasar, tenemos la elección del 4 de septiembre, tenemos la elección de mayo del año pasado, elecciones que están marcadas por un giro en la agenda pública, en las prioridades de los chilenos, y eso deja al programa del presidente Boric como en un segundo plano. Pero si nos vamos al programa y volvemos a lo que él prometió cuando fue electo, vemos que el presidente sí ha tenido ciertos logros, y logros importantes. Ahora, la pregunta es si estos logros que ha tenido el gobierno son beneficiosos o perjudiciales para los chilenos. Entonces, si empezamos a analizar, y el estudio del Instituto Res Pública que pueden encontrar ahí en nuestro sitio web, verán que hay ciertas temáticas que este gobierno sí ha logrado tener éxito, tal como lo prometió en su programa de gobierno, pero que lamentablemente, a nuestro entender, han sido muy perjudiciales para las familias chilenas. Pero fue lo que prometieron y lo han cumplido. Son temáticas como, por ejemplo, el impulso por una alza de impuestos sostenido, y que lo han logrado quizás no en su gran reforma, pero sí en otras reformas más pequeñas. O sea, y ahí, perdón, para profundizar, lo que ha quedado claro es que hoy día la discusión está centrada en cómo conviene aumentar la recaudación, pero no si se justifica o no aumentar la recaudación. Nunca la discusión ha estado en la eficiencia del gasto. Claro, ¿en qué se está gastando hoy día esos recursos? Bueno, justamente tú lo decías, todos los análisis han quedado en la burocracia, en la falta de gestión, pero no en el fondo del debate, donde sí la izquierda ha logrado
no retroceder o incluso en ciertos aspectos avanzar en su posición. Y en eso, en el alza expuesto fue muy claro, incluso le cambiaron el nombre al proyecto, pero ellos se mantienen en su posición de aumentar el impuesto y no se está discutiendo sobre qué se va a gastar o si es necesario tener un Estado más grande que solucione los problemas o hay otras alternativas que se pueden explorar. Y en eso la izquierda no ha retrocedido ni un milímetro. Y en eso podríamos decir que es un éxito del presidente Boric bajo su visión mantener esa línea y que la oposición no ha logrado dar una alternativa o que el debate cuestione el por qué se requiere una nueva alza o derechamente por qué no deberíamos, bajo una reforma tributaria, bajar los impuestos y no simplemente no subirlos tanto como desearía la izquierda. Ese es un primer punto bastante importante. El otro punto es la legitimación de la violencia, que si bien en el discurso ha cambiado mucho por la circunstancia de la inseguridad que ha crecido, pero no olvidemos que en las acciones del gobierno, si analizamos los actos administrativos, nos vamos a encontrar con las pensiones de gracia, nos vamos a encontrar con los indultos, que en una parte discursiva quizás no aparece tanto, pero en los hechos, en lo que hace el Estado con personas que delinquieron el 18 de octubre, con personas que estuvieron ahí haciendo destrozo, la verdad que han recibido, no solo no han recibido las penas que merecían, sino que al contrario han recibido premios, han recibido indultos e incluso remuneraciones que llegan hasta los 500.000 pesos por motivos políticos, por actos administrativos del presidente, que finalmente es un premio a su actuación. Y otras temáticas también que podríamos evaluar, como en el tema de pensiones, ya lo mencionamos hoy en día, el presidente quiere insistir en el tema, en su reforma de pensiones con un sistema de reparto, por ejemplo, con puntos que del trabajador que no irían a su cuenta individual, que insiste con que vayan a cuentas que se van a repartir, todavía no se sabe a dónde, pero que no van a ir a su cuenta individual. Son debates que en su ideología, y que si uno revisa el programa de gobierno, ellos no han retrocedido y se mantienen firmes al pie del cañón. Uno diste un punto clave que tiene que ver con la recaudación, que este gobierno en general impulsa exclusivamente lo que es la reforma tributaria, pero no pareciera preocuparse de el otro área muy relevante que tiene que ver con la recaudación de impuestos, que es el crecimiento económico. Por supuesto, a mayor crecimiento, el Estado evidentemente tendría mayor recaudación. En ese sentido, el presidente en una entrevista en otra radio mencionó que en el fondo habían superado todas las expectativas de crecimiento o de recesión que habían, y el país estaba creciendo y estaba normalizando ese crecimiento. Desde esa perspectiva, las cifras no acompañan mucho al presidente. El país está creciendo a un mínimo, de los peores índices que hemos tenido en los últimos años. Y además, el tema del crecimiento económico no estaba dentro del plan de gobierno del presidente. Entonces, ¿cómo ves un poco este cherry picking que le gusta, el término que le gusta al presidente, de información cuando se trata del desarrollo económico, cuando los datos realmente no lo acompañan? Bueno, pasa este efecto del capitán del avión, que el avión está descendiendo y bueno, solo tiene que decir palabras de tranquilidad, no puede decir salten todos o llamar a la alarma. Están obligados a decir que están bien, y para eso tratan de tomar ciertas cifras para tratar de sostener el discurso, pero la verdad que la realidad no acompaña, y eso ha chocado mucho, sobre todo en estas semanas, como que hemos visto estas declaraciones que en verdad son bastante chocantes, de que el país estaría creciendo cuando las cifras marcan que el país está en completa recesión, o por ejemplo que la misma pregunta al principio de que si los chilenos estaríamos mejor, cuando hace muy poco salieron todos los índices que marcaban que prácticamente en todas las materias el chileno estaba peor que hace 2 años atrás. Yo creo que es una estrategia comunicacional de salvataje que responde a la contingencia de que se están cumpliendo los 2 años y está este balance, pero en un corto plazo se podrían ver resultados un poquito más concretos, quizás en la elección de este año, elección locales de gobernadores, alcaldes, concejales y cores, donde ahí se va a reflejar un poco qué opina la ciudadanía chilena respecto a estos 2 años, donde se va a ver en las urnas finalmente si se mantiene la tendencia, si hay una alza, si la ciudadanía reconoce algo de la gestión del presidente, o finalmente confirma que el presidente ha fracasado en el tema de gestión y que ha impulsado materias ideológicas que los chilenos no están ni en el top 10 de las prioridades que tiene hoy, que es seguridad, migración, economía, combate a la cesantía, etcétera. No, y ahí también, a propósito de lo que comentó hoy día el presidente en una radio amiga, y de hecho
se viralizó el momento porque Mauricio Hoffman le pregunta, ¿verdad? Le contrapregunta a propósito de todo el discurso, todo el relato que tenía el presidente respecto a este diagnóstico que tienen y que se han encargado de transmitir, que los chilenos estamos mejor que hace 2 años, porque aquellas cosas que el presidente decía que hoy día estamos mejor, era un escenario donde el Frente Amplio en particular, el Partido Comunista y la oposición de ese entonces contribuyeron a generar los problemas en la macrozona sur, es decir, cualquier iniciativa que apuntaba a declarar un estado de emergencia en la macrozona sur, zona sur, eran acusados de querer criminalizar y militarizar el Huelmapu, ¿verdad? Sí. Ni siquiera, o sea, era el Huelmapu, ni siquiera era la Araucanía, no, Huelmapu. Lo mismo pasó con las fronteras en el norte del país, las infraestructuras críticas, el escenario económico, por supuesto, es decir, la incertidumbre que generaron los retiros de fondos de pensiones, además la presión que hubo para aumentar el gasto fiscal y que nos dejó en un escenario inflacionario. Todo eso fue promovido por la oposición. Después también haber promovido el proceso constitucional y haber dicho lo que dijeron y puesto en el proyecto de la Convención Constitucional fue iniciativa del sector del presidente de la República. Entonces, que ellos generaron un escenario de inestabilidad y después decir que ellos lo arreglaron, es como si fueran pirómanos y bomberos a la vez, ¿verdad? Primero generan el incendio, después vienen con bomberos, apagan o intentan apagar algo y después dicen, oye, agradézcanme que soy bombero. Pero si el incendio lo provocaron ellos mismos. Y te sumo una materia más que analizamos en Instituto República, muy en la línea que estás mencionando tú, educación. Las reformas educacionales que fueron impulsadas desde los dirigentes universitarios de la época, ¿cierto? Que se concretaron en la reforma de 2017, que pusieron el fin a la selección y la imposición de la tómbola, que hoy están en entredicho, pero fíjese que ideológicamente se sigue defendiendo. O sea, ellos se defienden posibles problemas de gestión en el traspaso de los servicios locales de educación, los SLEP, pero no han retrocedido ni un milímetro en el discurso del fin de la selección y la crisis que ha provocado esto, y la angustia en muchos padres que no pueden acceder a mejor educación para sus hijos. La crisis de los liceos emblemáticos, que eran una de las puertas que había para acceder a mejor educación, completamente cerradas, tomadas por verdaderos delincuentes dentro de los establecimientos que no hay forma de erradicarlo. Bueno, son problemas que se dijeron en su momento, se dijeron en el 2017, quizás no con la fuerza que se requería, pero justamente hoy aparecen ellos como los que están herederos de problemas de años anteriores, pero que fueron justamente los que fueron sus ideas las que se impulsaron, sus ideas las que están impregnadas en esas reformas y que hoy están causando distintos problemas. Y si te das cuenta, los temas que acabamos de tocar, que están en salud, pensión, educación, bueno, son los grandes problemas que aquejan a los chilenos y que justamente fueron las ideas de este grupo que ahora accedió al poder, que está en el gobierno, los que los tienen en entredicho. Claro, y no hemos agregado el aumento en las listas de espera que han habido en los últimos 2 años, salud, claro. Y eso además con la incertidumbre que tenemos de lo que va a pasar más adelante con el sistema de salud. Te quería preguntar un poco cómo ves el escenario hacia adelante. Se vienen elecciones municipales y ahora entramos como en un tobogán de elecciones de aquí en los próximos 2 años. Y en ese sentido, ¿cuál crees que va a ser la forma de enfrentar esto del gobierno? Vamos a tener un gobierno administrando, preocupado de las elecciones, preocupado de defender su ideología, preocupado de levantar candidatos, levantar rostros o aumentar las personas en el Estado. Hay desafíos que van a marcar sin duda los últimos 2 años del gobierno y un problema es que nos van a acompañar. El tema de seguridad no se ve que al corto o mediano plazo se pueda solucionar y por consiguiente siempre va a ser una herida del gobierno que va a tener abierta ante cada, si tú te das cuenta, cada evento policial, fracaso de las políticas de seguridad pegan directamente al gobierno y a su primera línea, ¿cierto? De los ministros hacia arriba. Por lo tanto, es un problema que el presidente seguramente lo va a acompañar donde toda su gestión iba a ser, yo creo que la gran crítica al final de su mandato. No veo yo que él puede enfrentar de manera
ni siquiera exitosa los problemas de seguridad que sobrebordan al gobierno. Otra materia que yo creo que lo podría navegar es el tema económico. Cómo las familias chilenas sortean estos dos últimos años de gobierno de Gabriel Boric, si es que se mantiene en esta etapa de recesión o crecimiento prácticamente nulo, muy bajo, o hay un efecto en la cesantía, por ejemplo, que podría finalmente terminar por marcar como un fracaso el periodo del Frente Amplio y el Partido Comunista a cargo del gobierno. Yo creo que ahí podría estar el factor decisivo. Cuánto pega esta recesión en los años que vienen, o si son capaces de navegar mediante otros voladeros de luces o simplemente pasar como un gobierno medianamente mediocre, incompetente, pero que pasa por sus temas más ideológicos que son populares para su nicho, pero no para la gran mayoría de los chilenos. Bueno, ahí está la gran encrucijada que va a tener el gobierno y el presidente Boric, por supuesto, que me parece además que va a ser dentro de poco, va a tener que tomar alguna definición si va a tomar una línea más identitaria o una línea más pragmática, porque evidentemente vienen las elecciones, se empieza la vorágine electoral, y son cosas que veremos en poco tiempo más porque ya vienen las elecciones municipales. Ricardo Hernández, director del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Publica, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.